Si te pido que pienses en un dinosaurio gigante de cuello largo, es casi seguro que la imagen que se te viene a la cabeza es la del Brachiosaurus, ¿verdad? Ese coloso del Jurásico asomándose por encima de los árboles. Es un auténtico ícono, una estrella de cine. Pero, ¿y si te dijera que gran parte de lo que creemos saber sobre él no es del todo cierto? Pues venga, vamos a meternos de lleno en la historia real de este animal fascinante. Para empezar, su propio nombre ya nos da una pista clave. Brachiosaurus significa literalmente lagarto brazo. Viene del griego brachion, que es brazo, y sauros, que es lagarto. Y ojo que este nombre, que se lo puso su descubridor Elmer S. Riggs allá por 1903, no fue por casualidad, apunta directamente a su rasgo más raro y distintivo. Sus brazos, o sea, sus patas delanteras, que eran larguísimas. Venga, vamos a empezar por esa imagen clásica que tenemos todos en la cabeza, la del gigante bonachón que dominaba el paisaje del Jurásico superior. Y cuando digo gigante, de verdad, no exagero nada. Se calcula que podía llegar a medir hasta 16 metros de alto. Para que nos hagamos una idea, eso es como un edificio de 5 pisos. Podía, vamos, sin ningún esfuerzo, picotear de las ramas más altas, muy por encima de lo que alcanzaba cualquier otro herbívoro de su época. Entonces, ¿qué definía su silueta? Pues lo primero, esa combinación tan única de patas delanteras más largas que las traseras, que le daba esa postura inclinada como si estuviera siempre subiendo una cuesta. Luego un pecho súper profundo. De hecho, el nombre de su especie, Altitórax, significa tórax alto. Y claro, ese cuello larguísimo, que era su herramienta para especializarse en comer en las alturas. Así que imaginad la escena. Norteamérica, hace unos 154 millones de años. Vale, pues agarraos porque aquí es donde la historia da un giro que no os esperáis. Resulta que el Brachiosaurus que llevamos casi un siglo imaginando, el que vemos en los museos y en las pelis, en realidad es una especie de impostor. Y esta cita, la verdad, es que lo clava. La imagen popular del Brachiosaurus se construyó casi toda a partir de un esqueleto mucho más completo que se encontró en Tanzania, en África. Durante décadas, todo el mundo pensó que era simplemente una versión africana del Brachiosaurus, pero la ciencia ha acabado demostrando que eran dos animales muy distintos. Así que toca poner un poco de orden. Por un lado tenemos al Brachiosaurus altitórax, el de verdad, el original, que se conoce por fósiles más bien escasos encontrados en Estados Unidos. Y por otro lado está el Giraffatitan brancae, el dinosaurio africano, que con sus fósiles tan completos fue el que, sin querer, dio forma a nuestra idea equivocada del Brachiosaurus. Para entender cómo pudo pasar este lío, lo mejor es seguir la cronología. Todo empieza en 1903, con el descubrimiento en Colorado. Pero solo una década después, en 1914, aparecen unos fósiles espectaculares en África que se le atribuyen al mismo género. Y la confusión se mantuvo así casi 100 años, hasta que en 2009 un análisis súper detallado de Michael Taylor demostró, sin dejar lugar a dudas, que las diferencias eran tan grandes que había que crear un género nuevo, Girafatán. Y no hablamos de pequeñas diferencias, ni mucho menos. El auténtico Brachiosaurus norteamericano era un bicho mucho más masivo. Tenía un torso un 23% más largo y una cola bastante más grande que su pariente africano. Era, en pocas palabras, más robusto. Girafatitán, en cambio, era más esbelto, más estilizado. Como sugiere su nombre, Girafatitán. Hasta el cráneo era distinto, con un arco nasal mucho más marcado. Vamos, que no eran dos versiones del mismo animal. Eran dos diseños de ingeniería completamente diferentes. Bueno, y ahora que ya hemos aclarado quién es quién, podemos empezar a desmontar otros mitos que han rodeado al verdadero Brachiosaurus durante años. Una de las ideas más antiguas y que más ha calado es la del Brachiosaurus viviendo en pantanos o lagos. Se pensaba que necesitaba que el agua le ayudara a flotar para poder soportar su peso descomunal. Pero, ¿tiene esto algún sentido? Pues la respuesta es un no, pero rotundo. Esta teoría se vino abajo por una cuestión de pura física. Imagina un animal con un pecho tan enorme sumergido. La presión del agua simplemente le habría impedido expandir los pulmones para respirar. Imposible. Además, hoy sabemos que su esqueleto era perfectamente capaz de aguantar su peso en tierra firme. Era, sin ninguna duda, un animal terrestre. Venga, vamos a por el segundo gran mito, la postura del cuello. La imagen icónica, la de toda la vida, es la del Brachiosaurus con el cuello estirado casi en vertical, como una jirafa gigante. Pero, ¿era esto posible anatómicamente? Pues la visión moderna, apoyada por simulaciones por ordenador, sugiere algo muy diferente. Mantener el cuello siempre en vertical habría necesitado un corazón de un tamaño y una potencia brutales para poder bombear sangre hasta el cerebro. En cambio, los análisis de las vértebras indican que, aunque el movimiento de arriba abajo era limitado, tenía un rango de movimiento lateral increíble. Lo más probable es que mantuviera el cuello más bien horizontal, barriendo una zona de vegetación enorme sin tener que mover su cuerpo gigante.
Y todo esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo demonios era posible ser tan gigantesco? ¿Qué adaptaciones biológicas permitieron al Brachiosaurus alcanzar ese tamaño demencial? Pues la respuesta está en una innovación evolutiva que es sencillamente genial: los sacos aéreos. Igual que las aves de hoy en día, los saurópodos, como el Brachiosaurus, tenían un sistema súper complejo de bolsas de aire conectadas a los pulmones que se metían por dentro de sus huesos, sobre todo en las vértebras. Y este sistema era una auténtica maravilla de la evolución, una navaja suiza biológica. Resolvía varios problemas de golpe. Hacía el esqueleto mucho más ligero. Permitía una respiración súper eficiente, mucho más que la nuestra. Y además, funcionaba como un sistema de refrigeración interna, que para un bicho tan grande era vital. Sin estos sacos aéreos, el gigantismo de los saurópodos sencillamente no habría sido posible. Al final, toda esta historia del Brachiosaurus, con sus líos de identidad y sus mitos cayendo uno tras otro, nos enseña algo súper importante sobre cómo funciona la propia ciencia. Lo que sabemos hoy no es la verdad definitiva y absoluta grabada en piedra, es más bien nuestra mejor interpretación con las pruebas que tenemos ahora mismo. Conforme aparecen nuevos fósiles y se desarrollan nuevas tecnologías, como las simulaciones por ordenador, nuestra imagen del pasado se va haciendo más nítida, más precisa, y muchas veces muy diferente de lo que creíamos. El viaje del Brachiosaurus, desde ese icono de la cultura pop hasta el animal que la ciencia nos describe hoy, es el ejemplo perfecto de esto. Demuestra que la paleontología no va de verdades inamovibles, sino que es un debate vivo, que revisa y corrige lo que sabemos. Y eso, la verdad, es lo que la hace tan fascinante. Y todo esto nos deja con una pregunta final para darle unas cuantas vueltas. Si nos hemos equivocado durante casi un siglo con un dinosaurio tan famoso como el Brachiosaurus, ¿cuántas otras cosas que damos por sentadas sobre el mundo prehistórico podrían cambiar en el futuro? La única certeza que tenemos es que todavía quedan muchísimos secretos por desenterrar.